esta tarde. Buenas tardes, qué bueno poder encontrarnos otra vez. Me disculpan un poquito que estoy un poquito ronca, espero que se me escuche. Voy a tratar de moderar un poco la voz para no quedarme completamente afónica después de la sesión. Entonces, bueno, la idea de esta clase, de esta sesión, es continuar con la discusión que teníamos la vez pasada. Habíamos analizado un poco las críticas que se hacen a los supuestos de los modelos en el nivel micro y macro, pasando un poco por el filtro meso, que es un poco el sentido del análisis desde el feminismo, ¿no es cierto?, de las críticas y de los sistemas como tal, de los sistemas económicos. Em, y la sesión de hoy, la idea es mirar, como hacer una reflexión un poco de cómo nos gustaría ver el principio, cómo nos gustaría ver la economía como sistema para modelar, qué es lo que nos gustaría que esté incorporado. Luego trabajar un poco de un par de análisis de avances tanto en modelización como diría yo el abordaje analítico que se está utilizando para poder hacer esta incorporación de esta crítica de realidad, digamos, de incorporar estos nuevos supuestos, pero también nuevos sectores de la economía, los esfuerzos que se están haciendo en modelización, pero también algunos ejemplos en concreto de análisis que se han hecho. Y bueno, finalmente quizás algunos retos que me parecen importantes para cerrar estas dos sesiones, retos para la investigación, retos para la academia y dejarles con unas inquietudes también para, como yo decía la sesión pasada, la economía feminista, las propuestas que estamos haciendo están abiertas a discusión, estamos en debate, estamos en construcción. Entonces, unos retos más, digamos, a largo plazo, a mediano plazo para hacer. Entonces, bueno, lo primero que quería dejando un poquito, terminando, redondeando un poco el tema de las críticas, habíamos quedado en apartar una atención para el tema del PIB. No voy a entrar en eso, pero quería solamente seguir ilustrando un poco algunas de los sesgos que tienen las mediciones que utilizamos normalmente para medir las riquezas de los países. El PIB es una de esas, ustedes deben conocer también la crítica que se hace al PIB. Pero desde el punto de vista de nuestras críticas específicas, de cómo consideramos la riqueza, de dónde viene, porque hablábamos del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que queda fuera del PIB. Es una parte muy, muy importante de la economía, la que queda fuera, y ustedes ya conocen eso y hablamos de eso la clase pasada y por qué. Pero también la crítica se basa en ciertas variables, ¿no? Que son consideradas como variables eh, que son naturales en la economía, que están dadas. Por ejemplo, una de ellas es el precio. El PIB se mide a través de la producción, básicamente es producción por precio, es una medida contable, ¿cierto?, de la economía, pero todos los elementos que no tienen precio o que no se puede calcular el precio no están. Pero además una elevación de precio, que es básicamente un asunto, digamos, artificial, una elevación de precio por escasez. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Que es artificial relativamente, que no tiene que ver con incrementos en la producción, genera una elevación del PIB. Y entonces, digamos, el PIB funciona para reflejar estas escaseces, digamos, pero también funciona para reflejar las relaciones de precios. Y eso está definitivamente sesgado. Y otro elemento del PIB que está sesgado tiene que ver con el PIB por el lado del ingreso. ¿Se acuerdan que veíamos que había una falacia cuando tratábamos de medir el ingreso per cápita o el ingreso, digamos, por el trabajo de las mujeres y de los varones, porque había una cantidad de trabajo que no estaba remunerado, pero que de todas maneras genera producción y genera riqueza, pero que no se convierte en ingreso. Entonces, si es que el PIB es medido por el ingreso y por otro lado por la producción, hay un desbalance. Y esa es otra de las falacias que están presentes en las mediciones que hacemos. El gráfico que está en el medio es un gráfico que muestra esto, básicamente la relación entre esta medida, que es la del PIB per cápita, que es lo que usamos para ver la riqueza de las economías, y un indicador de feminización, de feminidad de la pobreza. Como ustedes ven ahí en esa gráfica sencilla, hay una relación positiva, digamos, directa
a medida que va creciendo el PIB per cápita en los países, tenemos una pobreza relativa de las mujeres mayor. Eso quiere decir que este crecimiento, ¿no es cierto?, económico basado en el PIB, en los precios, etcétera, con el que medimos la riqueza de las familias, está ocurriendo a costa de la pobreza de las mujeres. Entonces, solamente para introducir como esta temática de la medición. Esta es otra gráfica que muestra igualmente el PIB per cápita de los países contra este indicador que se llama indicador de desarrollo de género, que mide brechas de género a nivel del mundo. Y ahí miramos, si bien no vemos una relación directa, lo que vemos es que hay una gran cantidad de países, esto es mi definición del mundo, hay una cantidad de grandes de países que están en un poco bajo nivel de ingreso per cápita, de GDP, y que está entre menos y más desarrollo de género, pero a medida que ese ingreso per cápita va aumentando, este PIB per cápita va aumentando, no pasa nada con el indicador de igualdad de género. Es decir, digamos, no hay una relación en realidad porque no solamente que los modelos de desarrollo no incorporan los temas de igualdad de género, sino que también en la medición. En términos de cómo medimos, también solamente recordar que hay un avance bien importante y que también lo utilizamos mucho luego en las diseños en la modelización que se hace, pero también en los modelos econométricos y en las mediciones finales que se hacen en los análisis de la economía, que es el tema del tiempo, ¿no? Yo creo que la unidad tiempo y la medición del tiempo es un avance importante, no solamente para poder visualizar las desigualdades de género, considerando digamos, el mundo de los trabajos, el trabajo de cuidados, sino también para poder tener una expresión no monetaria de la pobreza, de la riqueza, del bienestar, etcétera, porque no solamente, digamos, el bienestar debe medirse en términos monetarios, como ustedes saben, y hay esa crítica también fuerte, ¿no? Entonces creo que el tiempo, en la medición del tiempo cumple ese rol. Igualmente tiene algunas críticas a estas mediciones, a la evaluación que se hace, pero que es súper importante, creo yo, y es un buen avance y creo que hay que seguir trabajando en eso. Entonces, solamente es mostrar esto, cómo se hacen las mediciones, cómo se calcula, digamos, estas mediciones frente al trabajo de cuidados. Los cuidados, ¿no es cierto?, tienen un elemento de trabajo y un elemento de tiempo. Tienen unos valores de consumo relacionados con el trabajo, con la canasta básica, pero también tienen unos valores de uso del trabajo. Y claro, luego la idea es transformar, digamos, o convertir esto en valores monetarios para poder hacer comparaciones. No porque estemos de acuerdo con los valores monetarios que se ponen, sino para poder establecer comparaciones y para poder establecer mediciones, ¿no? Entonces tenemos el dinero como expresión estándar de tiempo, el tiempo como expresión estándar del esfuerzo, y ese esfuerzo es el que estamos tratando de medir y de valorar, ¿no es cierto?, frente al sistema económico. Solamente un ejemplo aquí para Ecuador, en la distribución del tiempo de trabajo. Esto seguramente en algunos de tus países hay mediciones de esto, sé que hay en Uruguay, en Argentina, en México, en otros países también. Esto es la sumatoria de las horas de trabajo, del tiempo, cuidado directo en el Ecuador y en la alimentación, que son elementos fundamentales y claves del trabajo de cuidados, como sabemos. Entonces, en el Ecuador, 70% del trabajo que se hace cuidado directo está fuera del cálculo monetario, es trabajo no remunerado, está fuera de la medición del PIB. Y en el caso de alimentación es un poquito más de la mitad, ¿no? ¿Cómo nos sostenemos con las dos tareas más importantes, que son las de cuidado directo y alimentación? En el Ecuador, básicamente, vía trabajo no remunerado, como sabemos. Esta es otra medición que es interesante, que es lo de pobreza del tiempo. Tampoco me voy a detener mucho en la fórmula, lo que quería es comentar que hay nuevos instrumentos como este de la pobreza del tiempo, que tiene varias maneras de medirlo también. Esta es una de las más sencillas que hay y varias discusiones también al respecto, pero que se pueden utilizar para analizar
otros elementos de bienestar. Particularmente en Ecuador medimos la pobreza de tiempo y la pobreza de ingresos y estamos peleando, ¿no?, las feministas porque la pobreza de tiempo sea parte de las mediciones nacionales de pobreza, con lo cual, digamos, podríamos de alguna manera poder reflejar estas diferencias de las que hemos estado hablando extraeconómicas. Entonces, aquí lo que hace, básicamente lo que dice en esta tablita, es que se establece una línea de tiempo sobre la base del uso del tiempo mediano en el país, y contra esa línea, ¿qué significa la pobreza de tiempo? Para empezar, es el tiempo de trabajo en el que trabajamos remunerada y no remuneradamente, frente al tiempo total que tenemos disponible. Entonces, a medida que aumenta esa carga de trabajo, aumenta nuestro nivel de pobreza de tiempo. Eso se compara con una línea nacional y la diferencia entre nuestra situación y esa línea es la incidencia de pobreza. Igualmente, solamente para mostrarles, tengo aquí mediciones de pobreza de tiempo para Ecuador. Como ustedes miran, comentarles que en Ecuador la pobreza por ingreso está alrededor del 35%, y si ustedes miran aquí, la pobreza de tiempo en el caso de las mujeres es bastante, muy mayor, muy superior, cerca del doble en promedio de la pobreza de ingresos. Como sabemos, la carga de tiempo, la pobreza de tiempo en las mujeres no tiene tanta diferenciación. Tiene diferenciación, pero tiene menos diferenciación de estrato que la pobreza de ingresos. Entonces, llegamos a niveles muy altos, cerca del 82% entre los 30 y 49 años de pobreza de tiempo para las mujeres. Y obviamente en el caso del estado civil, que es lo que está abajo, también estar con pareja, por ejemplo, incrementa sustancialmente la pobreza del tiempo a las mujeres que estar sin pareja. Entonces creo que sí es un instrumento que es importante, que es útil y que es relativamente sencillo y que considero que podría ser interesante incorporarlo si es que hacemos análisis de pobreza en los países. Esto es, voy a pasar esto rápido, cómo se valora el trabajo y el tiempo, en este caso en términos monetarios. Aquí ven ustedes tres metodologías, solamente para recordar que existen, bueno, también un debate, varias metodologías diferentes, varios abordajes diferentes, pero la idea es que al tiempo que se calcula es tratar de asignarle un valor monetario, un valor similar al del mercado, para poder mirar, uno, cuánto es la contribución que este trabajo puede tener al producto general del país, pero también y ante todo me parece a mí que es una herramienta de negociación importante, es decir, cuánto la economía monetaria, la economía remunerada debe remunerar o debe redistribuir a la economía de los clientes, ¿no? Esto es básicamente cómo se ve una cuenta satélite. La cuenta satélite es un mecanismo, una forma de medir a través de estas metodologías la producción de los hogares, o sea, la producción de este trabajo doméstico del que hemos estado hablando, trabajo de cuidados, y cómo eso está incorporado estaría incorporado en términos porcentuales en las cuentas nacionales. Luego de esto vamos a ver un poquito cómo a partir de estas mediciones se construyen modelos más macro, que son los modelos de equilibrio general. Vamos a hablar de esto un poquito, no tan a detalle, porque además consideramos la audiencia no somos todas economistas y eso está muy bien. Y tampoco tenemos por qué entender todo el intríngulis porque son modelos que además están computarizados y no necesitamos saber todo el detalle, pero sí por lo menos cómo funciona y cuáles son los avances que existen en este tipo de modelizaciones, ¿no? No sé si es que hay algún comentario sobre este tema de las mediciones, porque esa es la primera parte que quería como redondear de la clase anterior. Es que hay algún comentario de ustedes, si no, quizás veo unas cosas en el chat que quisiera mirar. En el chat dice gracias, no dice mucho. Dice sobre la pobreza del tiempo, esas cifras son en horas del mes, no son en horas a la semana. En horas a la semana se calcula la carga de trabajo del tiempo. Tenía una manita levantada, pero creo que ya bajó, no sé quién era. Entonces, ya no le veo.
Era yo, Natalia, pero era sobre Hola. la pregunta que escribí en el chat. Muchas gracias. Ah, ya, Era ok. sobre eso, como cuál era la medida y cuál había sido cuál es la fuente de Son información. encuestas de uso del tiempo en el caso ecuatoriano y bueno, en todos los casos realmente. Las encuestas de uso del tiempo, ustedes seguramente han escuchado, pero si no, lo que hacen es calcular durante el día, durante la semana, dependiendo de la metodología, cuántas horas dedicas a tus diferentes actividades, ¿no? Así, calculando todas las 24 horas del día, inclusive las horas que dedicas al descanso, al ocio, a la educación, etcétera, o sea, todo el tiempo. Las más detalladas lo que hacen es hacer un diario, entonces siguen a la persona, ¿no es cierto? Y después hacen el agregado para las familias, etcétera. En el diario de su día, todo lo que hacen y cuánto tiempo dedican. De acuerdo, bueno, hay diferentes niveles de detalle, pero también hay algunas que llegan a tener como un catálogo de 120 a 150 actividades que son muy detalladas y que nos permiten mirar no solamente este tema de la carga de trabajo, ¿no? Sino inclusive cómo es la organización del cuidado misma en los hogares, en las familias, en los países. Es una herramienta súper interesante, muy importante para poder mirar las diferencias de género. Y también ya se han hecho algunos modelos basados en estas mediciones. Entonces, que les interesa también algo relativo a la metodología de las encuestas de uso del tiempo, de cómo se miden, de qué es lo que está, de qué resultados ha habido, les puedo pasar bibliografía al respecto. Una pregunta, Alison. Sí, adelante, Josefina. ¿Cómo vas? ¿Desde cuándo Ujú. está en Ecuador esa, la encuesta de uso del tiempo? La cuenta de uso del tiempo es antigua, la más completa que tenemos es del 2012. Ah, Pero luego hemos hecho actualizaciones cortas para poder tener mediciones nacionales. Entonces, sí tenemos mediciones nacionales hasta no continuamente cada año, pero tuvimos una en el 2018 y otra en el 23, con lo cual fue bueno porque tenemos una idea de cuánto aumentó este trabajo después de la pandemia, que es algo que, o sea, en general se ve que casi que en algunas actividades al menos se duplicó, por ejemplo, en educación, en trabajar en educación con los hijos e hijas casi que se duplicó. Entonces, sí, tenemos una continuidad y sobre base de algunas estimaciones hacemos la actualización de la cuenta satélite. y es Claro, el no es lo método. mejor, deberíamos tenerla más detallada, pero sí la vamos haciendo así con algún nivel de generalidad. No, re bien igual. 2012 es creo que entonces de pioneras, casi, ¿no? Sí, casi pioneras, en realidad las primeras fueron de México, me parece. Sí. Luego, bueno, Uruguay también tiene las suyas y creo que Ecuador fue la tercera ¿Y es el método de este día, del diario que En explicabas? nuestro O... caso no, en nuestro caso hacemos por recordatorio de la semana. Ah, bien. Ajá. Acá En México y Argentina creo que utiliza el diario. sí, eso iba a contar que acá en realidad teníamos, en el 2013 fue la primera vez que se hizo a nivel Mm, nacional mm, como un pequeño módulo dentro de nuestra encuesta permanente de hogares. mm. Eh, Solo se hacían 3 preguntas, pero Ya. bueno, fue lo que, o sea, por 10 años usamos esos datos y eran como, acá no nos discute Wow. nadie porque era la única Claro. información que teníamos. Sí. Después hubo una pequeña experiencia un poco más compleja, bueno, pero solo en Ciudad de Buenos Aires, y por Mm, suerte en 2021 se aplicó, o sea, iba a ser mm, 2020, se frenó por la pandemia, fue el 2021, y los resultados salieron el año pasado, en 2022, y sí fue con metodología de diario y mm. súper puntual, o sea, Muy como detallada. muy Sí, yo creo que detallada. esa es la mejor. El problema es el costo y nos estamos Sí, peleando todo el es tiempo un con costo muy finanzas. grande, es un costo muy grande. Ajá. Eh, También tenemos el problema de que tanto la del 2013 como la de ahora no tiene representatividad, por ejemplo, en el ámbito rural ni en las ciudades Claro, chicas. claro, sí, ese es un problema. O sea, nosotros también Pero lo que bueno, tenemos son mediciones nacionales, las últimas encuestas. pero bueno, Sí, o sea, esa es una cosa que hay que pelear en realidad, porque, o sea, si es que igual todos los años mides el PIB y mides todas o sea, en detalle lo del empleo, o sea, sí que tienes que incorporar preguntas sobre el tema y con mismo nivel de desagregación, porque es igual de importante. Sí, sí. y claro, eso es un tema que, claro, en el momento que nosotros convertimos esto en dinero, es la única forma que ahorita tenemos para negociar que haya recursos del mercado. Bueno, y Entonces, bueno, también para sería, eso también sirven los modelos que estamos tratando de analizar. y eso iba a contar que también tener esa, que en su momento fueron solo 3 preguntas, que tenía un montón de crítica, Eh, digamos, metodológica, sí,
pero fue lo que en su momento nos permitió que, bueno, Total. cuando en el gobierno anterior estuvo dentro de tanto el Ministerio de las Mujeres como una dirección de género dentro del Ministerio de Economía, Ujú, pudieran hacer ese cálculo del peso en el PBI, que acá no lo ujú. teníamos, y terminó siendo mayor que cualquier otro sector, que incluso el sector que más aportaba al PBI, que era el comercio, por ejemplo. Sí, Dio tipo 18%, una cosa así. sí. Sí, Y bueno, por ahí es casi que en todos los países, entre el 18 y 20 por ahí. Sí. y bueno, En todo caso es es como casi todo decir, el presupuesto del Estado, más o menos lo que es. O sea, es 20 sobre 30.000 que es el presupuesto. sí, así que bueno, nada, está bueno, Sí, pero está bueno para sí, dar la sí, sí. disputa. O sea, o sea, lo que quería es como, claro, como rescatar que sí que es una medición que me parece que sí hay que seguirla haciendo y ojalá inclusive podamos hacerla a nivel micro. A mí me gusta mucho cuando se trabaja los modelos, por ejemplo, de oferta de trabajo, que es lo que vimos en la clase pasada, que se puedan incorporar, sí, ojalá levantamiento de información directa, pero sí elementos relacionados. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ir entonces a la siguiente ya un poco más a lo concreto. Bueno, cómo quisiéramos ver o analizar el sistema. Esta gráfica ya la vimos la vez pasada. ¿Qué es lo que quisiéramos ver? Quisiéramos ver básicamente esta relación, ¿no es cierto? Una relación que ponga la reproducción en el centro, no solamente del sistema, sino también del análisis, ¿no? Y entonces la idea es sacarle un poco de la invisibilidad, visualizar, pero no solo visualizar, sino poder ver cuáles son las interacciones con el resto de la economía y cómo influye en los diferentes niveles de análisis que hemos visto, macro, meso y micro. Antes de ir ya a un poco a los ejemplos, quería pasarles esta gráfica, está en una de las lecturas que ustedes tienen, y donde la piquio, es sobre la expansión del bienestar. También es súper importante plantear cuál es el rol de los cuidados. En realidad, ella plantea que los cuidados son o el trabajo doméstico, digamos, de lo que está fuera de la economía, son un elemento catalizador que genera valor, como ya sabemos, pero que transforma bienestar, ¿no? Entonces, si es que nosotros quisiéramos pensar en mediciones de nuevo, o en consideraciones ya macro sobre el bienestar de los países, deberíamos considerar estas mediciones también para incorporarlas, ¿no? Ella habla de estas dos esferas, la esfera del mercado y la esfera del desarrollo humano, la llama ella. En la esfera del mercado tenemos lo que ya conocemos de lo que se mide, son los salarios. Sale fondo de salario, el fondo salarial, que conocemos como medida macro, digamos, un salario de mercado que es mayor que cero, y un fondo de salarios que es igual al trabajo por el salario. Tenemos las empresas, por otro lado, que producen y que tienen una ganancia, y tenemos la población ocupada. Pero abajo, digamos, en la esfera del desarrollo humano, tenemos todo el ámbito de producción del trabajo, donde tenemos un salario igual a cero, ¿no es cierto?, del trabajo remunerado, del trabajo doméstico. Pero aquí tenemos este cruce, ¿no es cierto?, al lado derecho de este cajoncito blanco que dice población trabajadora, y la división entre población activa e inactiva se constituye en lo que ella llama, lo que hablamos creo que la clase pasada, el conflicto capital-vida, donde está abajo todo lo que es esta población que va al mercado laboral, y finalmente se convierte en población ocupada sobre la base de estos estándares de vida generados a través del trabajo de los ciudadanos. ¿Qué otra cosa quisiéramos ver cuando hacemos el análisis? Quisiéramos ver un circuito económico más integrado, un circuito económico donde tengamos la reproducción y sus elecciones. Tenemos la producción que tiene relación con la producción, pero al revés también, de ida y vuelta. Tenemos la reproducción que también tiene relación con la distribución. Nosotros se acuerdan que vimos en la clase pasada qué relación tan directa que había, mirando las diferencias que hay entre los diferentes trabajos y la distribución sexual del trabajo y la distribución factorial del ingreso, ¿no es cierto?, la desigualdad global. Y también el campo de la distribución, perdón, el de la circulación y el intercambio, en el cual la reproducción no juega un rol, pero sí que alimenta los demás elementos del circuito. Entonces, hay algunos modelos, hay algunos análisis que ya hacen esta incorporación. Son algunos análisis más clásicos, digamos, utilizando los modelos de equilibrio general, como les había dicho, pero también hay otros que son bastante innovadores y que ahora vamos a ver algunas cosas. Entonces, bueno, volviendo a nuestro tema micro, quería darles un ejemplo trabajando sobre la base de la crítica que hacíamos
cómo se está o cómo se sugiere, digamos, o se está planteando, se está discutiendo, analizar el hogar como un conglomerado humano desde el punto de vista micro, pensando, además, discutiendo sobre estos temas de las preferencias diferenciadas en las personas, considerando el nivel de conflictividad y cooperativismo que existe dentro de los hogares, considerando también que hay unas reglas de juego que están, digamos, son culturales, que no están dentro de las negociaciones internas, pero que influyen en esas negociaciones, que finalmente la decisión del hogar, como veíamos, no es una decisión homogénea, pero que sí que por las relaciones de poder se nombra básicamente a alguien como jefe del hogar. Entonces aquí comentarles que hay, este es un análisis que hace esta autora. Ella hace varios, ¿no? Este es el primero que hizo, pero luego sigue profundizando en esto, se llama Vina Agarwal. También tienen un paper de ella, creo, en su paquete bibliográfico. Ella habla de un proceso de negociación. A partir de esto se han trabajado, no sé si ustedes conocen la teoría de juegos, se han trabajado sobre la base de la teoría de juegos. ¿Qué hace la teoría de juegos? La teoría de juegos es digamos, utiliza un poco de modelización matemática, pero lo que hace es trabajar como los acuerdos internos y externos que existen en una relación económica. Un juego puede ser entrar en una negociación entre compradores y vendedores, entre dos vendedores que están ocupando el mismo segmento en el mercado. En este caso, en la negociación por quién hace qué dentro del hogar, por ejemplo. Este tipo de modelos son interesantes porque permiten entender como de dónde está partiendo cada quien para el proceso de la negociación. Entonces, Agarwal plantea que para la negociación, los factores importantes para la negociación en el hogar, en el caso de hombres y mujeres, de una relación, como les decía, conflicto cooperativa, tienen que ver con la propiedad y el control sobre los activos. Este es un elemento muy importante para el poder de negociación de las mujeres, el acceso a recursos comunitarios, el capital social, los atributos individuales, ¿no es cierto?, su propia formación, pero también existe todo este elemento externo, que son las percepciones, perdón, sociales sobre las necesidades, las contribuciones, finalmente los merecimientos de derechos de las personas. Nosotros sabemos que tradicionalmente, si uno asume la matriz binaria de mujer en la casa y hombre proveedor, hay una valoración intrínseca de los varones ganadores del pan, digamos, o de la persona que gana el pan, entre comillas, es decir, la que genera dinero, que es la que en principio tendría mayores derechos al interior del hogar y mayor posibilidad de decisión. Eso lo vemos todo el tiempo, lo vemos en la distribución, como veíamos inclusive en la clase anterior de alimentos, etcétera, ¿no? Pero también influye muchísimo en las decisiones que se toman al nivel interno del. ¿Qué pasa con esto? Dice ella, ¿no? Esto produce varias decisiones. Una, la asignación del tiempo, el trabajo, el trabajo, perdón, el tiempo y el tipo, las decisiones sobre los recursos y las decisiones sobre consumo e inversión. Y plantea que estos recursos le dan a la persona, en este caso a las mujeres, la posibilidad o no de subsistir fuera. O sea, digamos, tiene más poder de negociación si es que es capaz de subsistir fuera de la relación y fuera del hogar. Y para eso necesita esta cantidad de recursos. Estos son un poco de precursores de lo que luego se llamó, creo, digamos, parte de esto, empoderamiento. No sé si ustedes están un poco al tanto de este concepto, ¿no? Luego un poco se pervertió, digamos, pero en este caso, digamos, tenía que ver con esto, ¿no? El tener poder, el tener posibilidad de decidir. Entonces, Agarwal plantea un modelo de este tipo, ¿no? De los factores de negociación. Dice que se parte de un momento, de una dotación de derechos, ¿no es cierto? O de entitlements, que se llaman en inglés, no sé bien la traducción en español. Dotaciones, digamos, de cosas de recursos. Pero también de un contexto de normas y percepciones. Aquí entra lo meso en este análisis. Entonces, entran estas dos personas, en este caso, ¿no es cierto?, en un proceso de negociación. Hay una negociación, pero si es que existe una posibilidad de recursos, digamos, en términos de conflicto, existe una ruptura o amenaza de ruptura, pero si no existen recursos, ¿no es cierto?, y este es el caso de las mujeres en muchos casos, no negocian.
Si las mujeres no entran siquiera en procesos de negociación cuando no tienen. Luego, en un proceso de negociación, igualmente hay dos resultados, por supuesto, el beneficio o la pérdida. En el caso de no negociar, generalmente estás en pérdida. Acumulas recursos o pierdes recursos en la negociación. Y esto es un proceso cíclico. Entonces, dos análisis que ella hace en el nivel micro y que me parece que podría ser una herramienta igual bien interesante para análisis que nosotros podamos hacer, toman en cuenta esto, ¿no? Tanto las dotaciones como las normas, pero también el proceso interno de negociación entre los diferentes miembros del hogar, en este caso, las mujeres. Otro elemento clave en el análisis micro, que también es un aporte desde la economía feminista, pero también otra vitalidad, es esto. Ya les adelanté un poco antes sobre esto, sobre el del hogar como productor. Cuando vimos la clase pasada, dónde es que se crea y se produce el trabajo, entonces esta es la idea. O sea, el hogar es un espacio de producción. Tengan en cuenta, las economistas, es como que fuera una economía, pero no una economía cerrada, una economía abierta. Entonces, aquí tenemos unos insumos, es como una matriz de insumo producto un poco rudimentaria, digamos, pero tenemos unos insumos que son bienes básicos, servicios básicos, y el trabajo, ¿no es cierto?, que está dividido de acuerdo a la división sexual del trabajo. Procesos de trabajo donde se generan cosas, procesos de consumo, procesos de producción, todo esto en súper micro, digamos, dentro del hogar. Y esto genera tres cosas. La uno, fuerza de trabajo, ese es uno de los productos principales, luego producción, obviamente, para el alto consumo, y gastos o consumo. Entonces, este es el circuito del hogar como productor. Esta es la idea, un poco de la cuenta satélite, pero también es la idea de estos nuevos, no tan nuevos en realidad, de estas aplicaciones, de los modelos como más macro, ¿no? Es colocar el hogar como un sector más, pero como un sector productivo, pero productor y de consumo en realidad, que cumple con estas dos funciones, ¿ya? Entonces, en esta perspectiva tenemos, digamos, la incorporación del cuidado o del hogar o del sector de los cuidados dentro de los modelos económicos, ¿no? Y ha habido bastante avance en eso, teórico más que en lo concreto, diría yo, al menos en América Latina. Bueno, hay modelos en los cuales, por ejemplo, se incluye en la inversión, en la parte de la inversión de los modelos de crecimiento, se incluye el capital humano, en la remuneración incluye la desigualdad de género, los salarios también incluyen diferenciaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Ese tipo de análisis se hace ya bastante, desde bastante tiempo. También hay unos avances importantes en ir hacia modelos económicos, la estimación de modelos económicos como más multivariados. Digamos, ahora vamos a ver un ejemplo de eso, es bien interesante, es una aplicación que hicimos en el Ecuador, que ya no hablan de regímenes económicos, que hablan de regímenes o de sistemas de reproducción o de sistemas de reproducción social. Y en reproducción social incorporan la parte económica y la parte de cuidados. Son esos dos. También se hacen análisis de impactos del aumento de la inversión en cuidados. Esos son también interesantes porque eso te permite ver todo eso si es que logras medir los cuidados como habíamos visto. O sea, eso es lo básico. Por eso yo les había presentado al principio este tema de la medición de los cuidados, que es fundamental. Entonces, si ya tienes eso en los países, puedes hacer estos análisis de cuánto gana o cuánto pierde el país, por ejemplo, si es que tú inviertes en un sistema de cuidados. Eso también se ha hecho ya, Uruguay lo tiene, México lo tiene, no sé si Argentina también, pero también es clave cuando nosotros queremos trabajar políticas fiscales. Si nosotros tenemos aquí, si hacemos un cálculo de la inversión en cuidados, si hacemos un cálculo de cuánto esto impacta en el crecimiento, vía productividad, vía liberación del tiempo de las mujeres, vía impuestos, etcétera, etcétera, podemos ir a negociar o podemos ponernos en una discusión con los temas fiscales y con los temas de justicia fiscal que también se están discutiendo. Ahora, específicamente en los modelos de equilibrio general,
Estoy yendo bastante rápido, pero si quieren, o sea, explicación un poquito más lenta sobre esto, yo con mucho gusto. Estoy yendo rápido porque son bastantes temas y si quisiera como que mencionarlos al menos. Em, los modelos de equilibrio general, ¿qué son? Ya les voy a mostrar una gráfica. ¿Qué hacemos en los modelos de equilibrio general? Básicamente metemos el tiempo como trabajo, es decir, en los modelos de equilibrio general están todas las variables de la economía tradicionales, ¿no? Y también está el trabajo, ¿ya? Entonces, en lugar de poner solamente el trabajo muy remunerado, ponemos también el otro trabajo. ¿Ya? Ese es uno de los cambios que se pueden hacer. Luego, también podemos agregar el uso del tiempo por género, también una vez que tengamos esta división. También podemos incorporar el consumo de los hogares en producción de mercado y en producción propia, incluido el cuidado, igualmente si contamos con esta herramienta. Y también podemos hacer, eso ya es un poco más ambicioso, digamos, y eso lo hace una colega uruguaya que es muy buena, se llama Carmen Estrades, ¿sabes? Y algunas otras, ¿no? Que es ya construir funciones de producción en donde tengamos una función de producción, como la que vimos del hogar como productor, ¿no? Nuevamente, estos son como, digamos, modelos teóricos, pero que también, si es que tenemos alguna medición buena, clara, sistemática del tema del tiempo, podemos de alguna manera trabajar estos espacios de producción, estos hogares como espacios de producción, si tenemos buena información. Es clave el tema de levantar información, yo insisto en eso. eh, Siempre nos falta, al menos para poder medir lo que antes tradicionalmente no se medía. Entonces, en resumen, ¿qué son estos modelos de equilibrio general? No se asusten los economistas, solamente unos diagramas que básicamente resumen qué es, ¿no? Estos modelos se basan, y tienen muchas críticas en realidad también, se basan en considerar que, bueno, la economía tiene varios tipos de mercados, ¿no? Mercados donde están demandas y ofertas, ¿no? De cosas, de bienes, de factores, de financieros, etcétera. Muchos mercados. Entonces, se trata de dibujar estos mercados de forma tal que se puedan calcular, ¿no es cierto?, los flujos de bienes, los flujos de servicios, los flujos de factores de un lado para el otro, con unas matrices grandes, que son las que utilizan los bancos centrales, básicamente, y de alguna manera tratan de ver en qué momento, ¿no es cierto?, estos mercados de alguna manera están equilibrados. Nunca se llega a eso, esto es un modelo teórico. ¿Qué significa que están equilibrados los mercados? Significa que más o menos las demandas son iguales a la oferta. ¿Cuáles son los mercados? Tenemos mercados de la demanda, después la demanda de bienes y servicios, la oferta de las empresas de producción, la demanda de insumos intermedios para la producción, las exportaciones, las importaciones. ¿Qué es el mercado de factores? Eso es importante porque en este mercado de factores del trabajo, básicamente, ¿no es cierto?, la demanda, la oferta de trabajo, y bueno, el mercado de bonos, en este caso, o la parte financiera, que es, no viene a caso. ¿No? Entonces, por otro lado, tenemos un elemento de resumen que te mira si es que hay un exceso de demanda en los diferentes mercados. Todo esto se refleja en un precio. Finalmente, esto se le dan números y se calcula ahora computacionalmente los equilibrios. Una vez que tienes modelado eso, tienes definido eso, cómo están funcionando estos mercados, para lo que te sirven los modelos de equilibrio general es para poder mirar qué pasa si es que hay, digamos, un shock económico, una crisis, una medida económica, qué sé yo. Se miden, por ejemplo, los impactos de los acuerdos comerciales, eso se ha medido bastante. Entonces, normalmente, ¿no es cierto?, en estos modelos, como ustedes ven aquí, no está, de nuevo, nuestra oferta de trabajo, ¿no es cierto?, no está modelada porque se cree o se asume que el trabajo es eterno y que existe, que sale de los árboles, no sé. No están las diferenciaciones que tenemos, procesos en el mercado laboral. No está, por ejemplo, las diferencias, las brechas que existen en los salarios. Entonces, muchas de estas cosas se han ido modificando. Pero sobre todo, lo importante, digamos, el aporte más importante, creo yo, ha sido esta incorporación de este sector, que es el sector de producción doméstica o como se le llame, digamos, del hogar como productor,
que está generando tanto bienes como servicios, en este caso como factores, es decir, generando trabajo. ¿Ya? Entonces se han hecho algunas aplicaciones de estos modelos de equilibrio general en términos ya de la incorporación del enfoque de género. Lo primero, como les decía, son, por ejemplo, desagregar las variables, poner el sector informal, incorporar sectores de baja productividad, salarios bajos, etc. El segundo, que es el que nos interesa, es esto que se llama modelos de dos sistemas que incorporan la esfera de trabajo no remunerado dentro de estos sectores que veíamos antes. ¿Ya? Entonces, ¿qué se ha hecho ahí? Por ejemplo, se modeliza el trabajo no remunerado y el ocio con el trabajo dedicado a las tareas del hogar. Lo que veíamos, esto traducido un poco a lo que veíamos la clase pasada, es que nuestra oferta laboral, es decir, nuestra decisión de trabajar, no es una decisión en la cual escogemos entre trabajar o estar en el ocio, sino entre trabajar y con un espacio de ocio que existirá un poco. Entonces se incluye esta decisión, esta oferta laboral con estos criterios dentro de estos modelos, como otra función, otra ecuación más de esto. Luego también se lo puede hacer esto definido por sexo, ¿no es cierto? La oferta laboral de los hombres, la oferta laboral de las mujeres. Y también se trabaja es decir, se incluye un supuesto de que existe una división sexual del trabajo. Es decir, eso es importante, porque no es que tú flexiblemente puedes intercambiar un miembro por el otro en el metal, ¿no? Sino existe una división sexual que hace que generalmente las mujeres tiendan al trabajo en el hogar. Y ese es un avance bien importante. Para quienes tengan más interés en esto, los temas más matemáticos, tengo también algunos documentos ya de estos desarrollos para que ustedes puedan entender. Pero en principio, básicamente, es eso, ¿no? Les doy un ejemplo de este último tema de la función de producción. Esta es una función de producción, no le hagan caso a este nombre, no vamos a necesitar, pero básicamente dentro de la función de producción, lo que hacen los modelos de equilibrio general es incorporar este sector doméstico. No creo que se está viendo lo que estoy señalando, yo estoy viendo solo yo mi cursor. ¿Sí se ve? No sé. Bueno, qué bueno, qué bueno. Ok, entonces se incluye en estos que son como inputs, digamos, a la función de producción, este sector doméstico. Ya, este es un ejercicio hecho para Argentina y Brasil, por eso está puesto así en los países. Y otra cosa que también se ha hecho, se hizo en este ejercicio, por ejemplo, es incorporar los tipos de trabajos calificados y no calificados dentro de la función de producción. Acuérdense que la función de producción tiene el trabajo y tiene el capital, básicamente los dos factores. Entonces, en el factor trabajo se pone calificado y no calificado, de hombre y mujer, de hombre y mujer, pero en los inputs, que esto es lo importante, se coloca esta parte del input. Y aquí está un resultado de este análisis, que es el impacto de la apertura comercial en la distribución del tiempo en estos países. Entonces, ¿qué pasa con una apertura comercial? En el caso de la oferta de trabajo, del tiempo de ocio y del trabajo doméstico, que se acuerdan que estaba dividido en tres. Para las mujeres calificadas, se reduce el tiempo de ocio y se reduce el tiempo trabajado en las tareas domésticas. Para los varones, se reduce el tiempo de ocio también y las tareas domésticas. Y para las no calificadas, se reduce la oferta laboral. Ya, ese es el impacto que en este caso ha tenido este acuerdo. Estos análisis no siempre, no se hacen usualmente así, digamos, no son típicos, pero sí se hacen ya a nivel, por ejemplo, de los bancos centrales, de los ministerios de Economía, qué sé yo, y obviamente la academia también los hace, ¿no? Lo importante es saber que sí que se está incorporando estos análisis y que si es que nosotros miramos lo leemos temas en relación a este tipo de modelos, podamos discutir, podamos sugerir o mirar este tipo de resultados ahí.
Ya no se está entendiendo que, primero que los mercados están en equilibrio, pero también que hay un factor de desequilibrio importante en los mercados que tiene que ver con estos elementos que no se han incorporado, ¿no?, en estos números. Hasta aquí una primera parte de la oferta laboral. Veamos una partecita de también relativa al mercado de trabajo que me parece importante ya en el nivel meso. Y luego paramos para hacer a ver, tengo ahí una cosa en el chat. Sobre la función de producción, Nasifor ha mencionado que el cuidado no es un insumo, sino un resultado. Estoy completamente de acuerdo. Ella plantea virar el PIB y plantea que en realidad el resultado tendría que ser no el cuidado, sino la economía cuidada, digamos, o de alguna manera esta noción más amplia, y que el PIB es un insumo, es al revés. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahorita estamos básicamente todavía metidas en cómo están diseñados los modelos y los cálculos que existen, ¿no? Y el sistema cómo está. Luego vamos a ver qué retos podríamos tener ya para pensar, para tratar de girar las cosas, ¿no? Por lo pronto, el PIB se mide así, la matriz de insumo producto está así. Entonces, ahorita lo que estamos tratando es por lo menos de incorporar y de visualizar el cuidado como un sector que es parte del sistema económico y que también es en este caso un insumo para la producción. Pero si vemos cíclicamente, esta producción obviamente depende también del cuidado y debería generar al menos cuidado si es que giramos la pirámide. Bueno, hablando del tema meso, solamente digamos, también plantearles un ejemplito de modelos que han utilizado ya estos criterios. Esto se ha hecho bastante más, debo decir. O sea, estudios del mercado laboral, por ejemplo, existen mucho ya en América Latina, muchos desarrollos. La Alma Espino mismo es una súper experta en eso, ustedes deben haberle leído mucho. Pero aquí quería yo plantear este diagrama para contarles igual un ejemplo. Aquí están, digamos, los dos ámbitos del conflicto capital-vida. Aquí tenemos la división sexual del trabajo a su lado izquierdo, y aquí tenemos el mercado básicamente al lado derecho, con un elemento importante que es el de la oferta laboral, en este caso de las mujeres. Existe una división sexual del trabajo que resulta en una no oferta de trabajo por parte de las mujeres, la famosa población inactiva que no es inactiva. Y luego tenemos ya dentro del mercado todas estas características que resultan básicamente en segregación, discriminación y las brechas de género de las que tanto hablamos. Entonces, para analizar el mercado laboral es necesario incorporar estas etapas, digamos, o estos elementos. No se puede solamente analizar, por ejemplo, el mercado, solamente esta parte de aquí, porque si no, no se puede entender esto de abajo si no sabemos que hay una fuerte barrera de oferta laboral. No se puede entender la discriminación, segregación, si no miramos los estereotipos de género que estuvieron al inicio. Entonces, el ejemplo que vamos a ver ahora justamente trata de hacer eso. Este modelito lo trabajamos también con la Alma y con algunas otras colegas de la región para un estudio regional. Lo que hicimos fue hacer modelos pequeños de las diferentes etapas laborales, ¿no? La primera etapa es la etapa de la participación, o sea, de la oferta de trabajo. Como ustedes saben, y como ya hemos dicho bastante, ¿no es cierto?, en estas dos sesiones, la oferta laboral es básicamente un proceso que se da fuera del mercado. La decisión de trabajar está fuera del mercado. Si bien influye mucho, ¿no? Influye en los ciclos económicos, influye en las crisis, todo lo que hemos visto, es una decisión que se toma básicamente con muchos elementos que no están explicados por el mercado, que están explicados por características, digamos, del régimen de género. Pues la segunda etapa es la etapa del empleo, es decir, una vez en el mercado, los hombres y las mujeres buscamos, para las personas buscamos trabajo. Una tercera etapa, que es la etapa de qué tipo de trabajo, digamos, buscamos o conseguimos finalmente, ¿no? Y entonces aquí está más el tema de formal, informal, en dónde te ubicas, ¿no es cierto? Una cuarta etapa es la intensidad del trabajo, porque en eso también hay brechas importantes de género, en el número de horas que dedicamos al trabajo, porque igual seguimos con la carga de cuidados, aunque estemos en el mercado, como sabemos, ¿no? Y la última es la etapa del salario. Partimos el proceso del trabajo, digamos, en estas etapas y modelizamos cada una.
¿Por qué hicimos eso? Porque lo que queríamos era primero medir las brechas en cada uno de estos casos y luego saber hacer una descomposición de esas brechas en factores explicables o factores características observables y otras que no son observables, atendiendo a varios criterios, ¿no? Estos elementos explicados identifican la magnitud de las variables que reproducen las desigualdades de género, son variables productivas y reproductivas. Para las reproductivas utilizamos proxies, ¿no? Si, por ejemplo, la estructura demográfica, el estado civil, algunas cosas que nos daban un proxy de este tema de la división sexual del trabajo, porque no teníamos para todos los países mediciones de uso del tiempo. Entonces hicimos unas proxies, pero también tenemos una parte de porción no explicada. Esta descomposición, bueno, existe un método para esa descomposición que igual está súper documentado, que no tiene ni siquiera que entenderle mucho, sino simplemente utilizar la herramienta, igual si les interesa les puedo pasar. Identifica la proporción de las variables que producen nuevas formas de desigualdad, igualmente provenientes del ámbito productivo o reproductivo, pero que no son explicadas, ¿no es cierto?, por lo que se observa. Es decir, básicamente debidas a discriminación, sea discriminación en lo que es observado, sea discriminación en lo que no es. Ok, entonces, hicimos eso y básicamente lo que sale, esto es el caso ecuatoriano, es, estos son los factores que inciden en las brechas, ¿ya? En la etapa 1, que es la etapa de participación laboral, tenemos que los factores observables, ¿no es cierto? Ya vamos a ver de qué se trata esto, influyen un poco más que los no observables en la brecha. Todo esto son las brechas, existen brechas en todo, pero aquí, en el caso ecuatoriano, más se debe a factores no de discriminación, pero que también tienen sesgos de género, ¿no? Por ejemplo, el nivel educativo, por ejemplo, los mismos factores familiares, etc. En el caso de ya el empleo, en el empleo también necesariamente o mayoritariamente actúan los factores observables en la brecha y tenemos una brecha negativa en los factores no observables. Eso significa que si no hubiese sesgos de género, las mujeres deberían tener mayores tasas de empleo que los varones. En el caso de la etapa 3, que es los sesgos en la calidad del empleo, más o menos tenemos igual de factores observables y no observables. En la etapa de las horas de trabajo tenemos que los factores observables, básicamente lo que tiene que ver con las relaciones familiares, influyen mucho más, ¿no es cierto?, en las brechas de horas de trabajo que los de discriminación o no observables. Pero en el salario sí que es básicamente discriminación. Pues ahí la mayoría de brecha tiene que ver con mirándolo ya en términos de cada etapa, ¿no es cierto? ¿Qué cosas están en los factores observables y no observables en cada caso? Por ejemplo, en la participación laboral, todo lo que tiene que ver con estas variables reproductivas que les llamamos, que son los de demografía, número de hijos, estado civil, nada que ver con el mercado laboral, influye mucho más, o sea, casi que toda la brecha está explicada por esos factores. Igualmente en el empleo, en la posibilidad de conseguir empleo de las mujeres. No es su educación, no es su capacitación, son los temas familiares, básicamente. Igualmente en las horas de trabajo, ¿no? En el salario no, en el salario sí son características propias del mercado, en los observables. Pero acuérdense que en el salario, en la diferencia del salario, actuaban más los factores no observables. Los no observables, es decir, la discriminación que existe en el mercado. El mercado directamente discrimina a las mujeres, paga menos a las mujeres y no se sabe realmente por qué, porque el mercado ninguna característica observable explica. Simplemente la brecha está. Y eso es una cuestión súper grave porque tiene que ver básicamente con discriminación. No les voy a cansar más con estos números, pero solamente era igualmente para ejemplificar que esta es una forma de incorporar las dos esferas, la esfera reproductiva, la productiva, y también los factores que tienen que ver, que no tienen que ver con el mercado de trabajo, pero que influyen mucho ya en las condiciones laborales de las mujeres. Esto es la parte, digamos, meso y micro. Yo me quiero quedar ahí para ver si tenemos alguna pregunta, porque vamos a ir ahora a la macro.
tienen alguna pregunta, algún comentario. De nuevo, si estoy hablando como en chino, para algunos de ustedes, pregunten nomás, les explico lo que más puedo, igual les puedo pasar bibliografía para que ustedes puedan revisar más. Bueno, si no hay preguntas, avanzamos. ¿En qué me quiero enfocar en la parte macro? Y quiero también ya ir asumiendo un poco este concepto de reproducción social que a mí me parece súper interesante, porque la reproducción social, como yo les decía, digamos, es asumida como este continuo entre la parte reproductiva y productiva que decíamos antes, entre lo doméstico y lo de afuera, entre el mercado y el mercado, porque se trata de eso, de la noción de la reproducción del sistema, pero no solamente del sistema económico, sino también de la reproducción social. Entonces, pensando en eso, ¿no es cierto? Partimos de una definición de economía como el modo en que se cubren las necesidades de sostenimiento o aprovisionamiento de la vida. Eso está en varios textos de economistas feministas que han de haber ustedes revisado. Allí tenemos en este modo como que se cubren las necesidades, tenemos varias fuentes, pero también consideramos que el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, el trabajo productivo, como le llamemos, es el elemento que produce la integración. Esta integración de las dos economías, pero también de los ámbitos monetarios y económicos. Y eso es lo que la idea de tratar de juntar los dos ámbitos para poder entender cómo funciona la macro. Entonces voy a darles aquí un ejemplo de ciclo económico que les había quedado en la vez pasada. Esta es una investigación que yo hice también para Ecuador, para la tesis doctoral. Y ahí yo analicé el proceso de feminización del trabajo considerando los dos ámbitos, ¿no? Pensemos en un proceso de feminización del trabajo, es decir, mayor participación de las mujeres, creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo, considerando que el trabajo doméstico no remunerado soporte el costo de la reproducción social, como hemos visto, como supuesto, y que el trabajo de las mujeres, digamos, hay sesgos, ¿no es cierto?, en el salario. El trabajo produce lo mismo, pero por una menor retribución. O sea, hay el trabajo doméstico, pero también hay sesgos, ¿ya? ¿Había algún comentario? Tal vez ahí veo una cosa en el chat. Sí, puedo darles bibliografías sobre pobreza de tiempo. Ahora me apunto. Ok. Entonces, planteo que hay dos canales en los cuales se ve esta, digamos, esta vía de incidencia de la feminización del trabajo hacia el ciclo económico, ¿no? Hacia la economía. Un canal de la reproducción, ¿no es cierto?, que puede producir crecimiento si es que, digamos, los hogares ahorran o se sustituyen gastos y se contrata, por ejemplo, y no se contrata a una persona para que sustituya a la persona que se pueda trabajar al mercado. Yo planteo que esto, bueno, esto viene también de literatura que ya se ha desarrollado, se plantea que esto puede producir un momento de crecimiento o de recuperación de la economía inmediato, pero también una entrada en pérdida o que puede influir en una crisis económica porque este mismo gasto no se recicla, sino que se remunera trabajo de cuidados como debería ser, pero eso no es necesariamente bueno para el capital, digamos, para la recuperación de la pérdida. Y en el mercado laboral tenemos un crecimiento cuando existe una reducción de costos en general, considerando que hay una brecha salarial. Si la brecha salarial presiona los salarios hacia abajo, como ha ocurrido usualmente en las crisis y cuando entran mujeres al mercado de trabajo con unas condiciones precarias, los salarios medios tienden a bajar. Y también podría haber una consecuencia en decrecimiento económico porque con estos sesgos o con estas brechas salariales, si bien las mujeres pueden incrementar su consumo, pueden reducirlo o pueden
bajar ese potencial de consumo porque hay una brecha salarial, y por el lado de la demanda eso puede generar una, digamos, puede impactar sobre el ciclo económico. Entonces puede haber cualquiera de estos efectos dependiendo de las estructuras de la economía. ¿Qué es lo que yo hice aquí? Y es para comentarles también este tema de la micro-macro. Yo analicé, hice un modelo de participación laboral por próximo tiempo, como estos que acabamos de ver. Estimé los sesgos de selección y estimé la participación y la feminización laboral. Calculé las brechas salariales, el factor de discriminación, igual como vimos antes, y luego ambos no, enfrenté a la tasa de crecimiento de las economías. Un efecto de feminización y un efecto de discriminación proveniente del mercado. Entonces, lo que yo encontré es que si es que hay un régimen de crecimiento que sea guiado por ganancia, recuerdan cuando vimos los modelos de crecimiento la clase pasada, que había unos que eran guiados por ganancia o por beneficio. Los factores de oferta pesan más. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres participan, hay una crisis, hay un ajuste, etcétera. Las mujeres participan masivamente, como suele ocurrir en las crisis. Las mujeres tienen una alta elasticidad, es decir, no importa, básicamente no importa el nivel de salario, entran al mercado aunque sea bajo el salario, ¿cierto? Ya sabemos eso. Hay un nivel de brecha salarial que permanece en el mercado, esto presiona para la baja salarial sobre el salario medio, y hay una recuperación en el nivel, en el inmediato, en el plazo inmediato. ¿Qué pasa en el siguiente plazo? No, estamos acá abajo. Hay un incremento en el PIB, pero hay un deterioro de los ingresos de las mujeres. Eso a la larga genera un decrecimiento en la producción, especialmente por el lado del consumo en el PIB. Y en los siguientes periodos esto genera un efecto de decrecimiento que vuelve a, digamos, hay un efecto sustitución, un efecto ahorro, pero que es negativo para el crecimiento económico porque aquí hubo una brecha salarial fuerte, que se sigue como arrastrando. Si es que este efecto se sigue manteniendo. Por otro lado, existe un efecto demanda potencial que no es en el primer periodo, sino después, un incremento de la demanda de trabajo y un incremento de la demanda en general, porque las mujeres sí están participando en el mercado, sí aportan con salario, y eso genera incrementos en el PIB. ¿Qué resultados tuve? Esto es básicamente lo que les decía, una feminización de la oferta laboral genera crecimiento económico por su participación, nivel de participación en general, sí genera crecimiento económico, y la discriminación, es decir, la brecha salarial con la que entran las mujeres, en principio genera una recuperación, pero luego genera. Eso significa básicamente que la discriminación no es sostenible, al menos, ¿no es cierto?, en los marcos teóricos del PIB, como lo y esto se debe básicamente a que dentro del hogar hubo un efecto no hubo efecto de sustituir el trabajo no remunerado por una contratación de una persona, sino que simplemente la mujer participa, pero también sigue proveyendo de trabajo doméstico dentro del hogar. Este es un segundo modelo que quería presentarles y que me parece súper interesante. Igual hay que irle mirando, creo que este tipo de análisis más hacia el análisis multivariado, algo así, o sea, de colocar varias dimensiones del análisis puede ser una salida para algunas de las carencias que tenemos metodológicas, en el caso para las mediciones en economía feminista. Lisa Brownstein es una economista estadounidense que trabaja mucho en temas de macroeconomía, innovación, incorporación del cuidado. Ella, bajo esta definición de reproducción social, ella define regímenes de reproducción social. Ya les voy a comentar qué significa eso. ¿Cuál es el supuesto principal? Es el supuesto de que el trabajo es un factor que sí es producido, ¿no es cierto? Que sí está incorporado directamente en la producción, que los cuidados son procesos de trabajo, que el trabajo es
insumo y también es producto, que es importante y se refiere también al comentario que hacíamos antes. Que ambos elementos conforman un paquete de capacidades humanas que básicamente los regímenes que se dirigen hacia fomentar las capacidades humanas son regímenes cuidadores, que les llama de la manera y algunas otras economistas, y que estas capacidades se producen con trabajo remunerado, no remunerado y con bienes. Es un poco resumiendo todo lo que hemos dicho. Ella modela, como les digo, regímenes de crecimiento. Esto es casi todo, en realidad ni siquiera es matemático, en realidad es muy teórico. Como un régimen de crecimiento orientado por salario. En este régimen de crecimiento hay un fuerte espíritu cuidador, la economía tiene una orientación interna, hay políticas que tienen mucha orientación hacia el consumo interno, etcétera. Y otro régimen que es un régimen orientado por ganancia, donde la proporción de ganancia es la que genera, es la que apoya el crecimiento, son regímenes más de orientación externa, como los de casi toda Latinoamérica. Hay políticas orientadas más hacia el mercado, menos protección en los países, etc. Y desde el lado de la oferta, que es creo que lo más interesante, tiene regímenes de vía baja, que es decir, ¿qué significa eso? Que hay el incremento de la participación de las mujeres en el mercado, baja la inversión en capacidades, porque no hay un apoyo cuando las mujeres, lo que veíamos antes, ¿no? Cuando las mujeres participan en el mercado laboral crecientemente o en la economía crecientemente, no hay un sustituto para los cuidados, sino que ellas siguen proveyéndolos del interno. Hay una baja inversión pública, y hay un nivel de mercantilización básicamente de la vida, de los servicios sociales, etc. Bajas contribuciones de las mujeres a la reproducción social, baja calidad, no corresponsabilidad, altas brechas salariales, todo esto es lado de la oferta laboral, ¿no? Pues estamos bien. Sí, es básicamente casi que lo que pasa en otros países, la mayoría. Y uno ideal, bueno, es teórico también, pero que en algunos países había algunas señales cuando algunos existen, que es una vía alta de género igualitaria, donde el incremento de la oferta de trabajo de las mujeres produce un incremento en estas capacidades humanas, sube la productividad y el salario, hay un fuerte sector de cuidados, básicamente hay una orientación por demanda también de las economías, pero sí hay una buena inversión del Estado, por ejemplo, en los temas de cuidado. Entonces, sobre esa base, cruza, no voy a ver todo esto que está dentro, pero cruza las cuatro cosas y genera como estos cuatro cajoncitos. Un cajoncito donde tienes la vía alta género igualitaria y la orientación por salario, que básicamente sería la ideal, ¿no es cierto? Donde tienes un sistema que es orientado por el salario, pero también tienes un sistema que incorpora los temas de cuidado a la inversión, que valora el trabajo de las mujeres, etcétera. Y por el otro lado, el opuesto, ¿no es cierto? Que tienes un régimen que le llaman ya de explotación, donde tienes una orientación por ganancia, pero también una presión muy fuerte sobre el trabajo de cuidado de las mujeres, que no se resuelve con un apoyo estatal. Y entre medio las otras dos, digamos, categorías. Yo hice esta aplicación al Ecuador. Ella lo hace para otros países en el mundo, solo les quería comentar. Quería que vean un poco los resultados, que son interesantes. Esto se hizo en el 2020, ¿no? Porque por ahí va a aparecer Argentina en un cajón que ahora ya no está. Pero sí se lo. Entonces, las variables de oferta, coloqué esto. Yo coloqué también un tema por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la producción de trabajo, de la vida, y este tema de la reproducción social, la inmigración y la seguridad alimentaria, que en nuestros países es importantísimo. Y también puse la dependencia extractiva, porque en el caso del Ecuador esto es súper importante, el régimen económico, ¿no? Aquí están mis cuatro categorías, ¿no? Una, una menor desigualdad de género y un régimen orientado por salario está aquí, ¿no? O sea, las mismas características que veíamos, solo que yo aquí aumenté lo de las migraciones altas, la informalidad, o sea, un poco más, digamos, atentadas al caso del Ecuador, una economía primarizada en esta orientación por beneficio, que en el caso del Ecuador es muy importante, la minería, petróleo, etc.
pero también puse algunas otras características de básicamente los países de Latinoamérica. Y aquí están los resultados, en donde tenemos digamos, buena situación, relativamente mejor situación del cuadrante este. Tenemos a Uruguay, tenemos a Chile, a República Dominicana. Ahí no me pregunten por qué, yo no sé, salió un poco en la estadística esto. Quizás los dominicanos pueden darnos un poco una explicación y sale Costa Rica. Básicamente son países que tienen buenos regímenes de bienestar y que tienen condiciones laborales un poco mejores, tienen inversiones de cuidado importantes eh, y tienen economías que están, no son necesariamente economías cerradas, pero que sí están orientadas hacia interno. Tenemos en el caso de países con orientación, sí por beneficio, pero menor desigualdad de género en la reproducción social. Ahí está por lo que les decía, y está Argentina, porque en el caso del análisis que se hizo, Argentina tenía un panorama de política pública muy favorable hacia los cuidados, por ejemplo, tenía un modelo de sistema de cuidados y algunas cosas interesantes. Cuba, Brasil, Colombia también. Y como peores, ¿no es cierto? O con orientación por beneficio y con menor, digamos, con mayor desigualdad de género, está aquí, mayor debería decir. Está mi país, está Bolivia, está Perú, está El Salvador, está. Bueno, digamos, en resumen, este tema me pareció interesante porque creo que, y esto es utilizando las estadísticas oficiales que hay, creo que podríamos, digamos, en términos analíticos, hacer un caso importante de esta definición de reproducción o de sistemas de reproducción social utilizando mediciones multivariadas. Aquí, Elisa, que es una súper econometrista, no usó econometría, que es digamos, es una noticia interesante porque, por ejemplo, colecciones como Feminist Economics acepta y valida completamente opciones metodológicas distintas y diversas. Este es un análisis básicamente numérico y un análisis de correlaciones que no necesita toda la rigidez econométrica y que me parece que corresponde más al análisis de la realidad y del conocimiento situado, que son críticas que hemos estado haciendo muy fuertemente desde la economía feminista, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que ya voy un poco terminando? ¿Qué es lo que pensamos en términos de expansiones y retos analíticos que tenemos? Muchos todavía, como han visto ustedes, ejemplos de cosas que se han hecho, pero que también, como les decía en la otra clase, creo que desde la región latinoamericana hay cosas que podemos aportar y decir mucho, por ejemplo, en esta relación micro-macro, en la diversidad de los regímenes económicos. No hemos sabido cómo incorporar, por ejemplo, formalizar todo lo que son regímenes económicos no capitalistas, que también en América Latina existen muchos, ¿no? Y conviven con el capitalismo. Entonces hay retos en el sistema económico muy importantes y hay retos que también tienen que ver con el orden de género, como hemos visto. Entonces, si la economía no solamente tiene sesgos de género, sino que no podemos ver cómo funciona realmente, esta economía está pensada mal en términos de disciplina y en términos de sistema. Si oculta y reproduce las relaciones desiguales, también está mal pensado. En términos específicos, por ejemplo, hay cosas que hay que discutirlas. Por ejemplo, la producción no está definida, no está bien definida. La producción es no solamente los bienes que están en el PIB, como ya vimos, sino todo el resto, ¿no? El precio tampoco está bien definido. El precio solamente está mirando lo que está en el mercado, ¿no es cierto? Y la formación del precio no está incluyendo un componente importante del costo del trabajo, por ejemplo. El empleo también, como ustedes vieron y como ya vimos, el desempleo sí es un punto de atención, la oferta de trabajo también. Y claro, el tema de la reproducción. Entonces, un poco el reto es pensar, resignificar, reproblematizar el objetivo de la economía como sistema, pero también como disciplina. Pensar que esto siempre está indicado de poderes y de varios poderes, además. Por ejemplo, desde la economía política nueva, ahora no solamente se piensa en los temas de clases, sino también en todas las interseccionalidades. Eso ya en términos de modelización es complejísimo, no sé si es que eso se puede llegar a hacer. A lo mejor no necesitamos modelizar todo eso, ¿no? En realidad.
Pensar en el conocimiento situado, o sea, en la realidad, o sea, en la relación micro y macro, que es fundamental, fundamental. Pensar en que las relaciones económicas no son lineales, o sea, son interdependientes, como sabemos. Son no capitalistas, rentistas, precapitalistas. Ahora vivimos economías inclusive esclavas, en que no hay una visión universal, verdadera, normativa, etcétera. Y que vemos divisiones del trabajo que ya no solamente es la sexual, sino social y también internacional, que están imbricadas. Y pensar en estos temas de los valores y los precios, todo eso. ¿Por qué no pensar en una economía que sea así, digamos? Que piense en este tema de la vida como en el centro, con varias fuentes, varios insumos, como ya decíamos antes. Como de insumos, los trabajos, flujos monetarios, los no monetarios, etcétera. Pero también los no monetarios, el Estado también es importante, ¿no? ¿Por qué no, como dice Stiglitz, por ejemplo, él dice, ¿por qué no ponemos en el PIB los servicios del Estado? O sea, son fundamentales, pero no están medidos ahí. Y también en una segunda capa las relaciones de poder. Si vamos complejizando un poco también, ¿por qué no pensamos en esta sostenibilidad de la vida como de las vidas, ¿no? Y pensar que también hay una capa, que es la capa de la naturaleza, que también son elementos que no tienen precio, pero que tienen altísimo valor y que deberían estar incorporados en nuestras funciones de producción, en nuestros modelos. Y si es que complejizamos más todavía, ¿por qué no pensar en relaciones? Esto ya no vimos siquiera, ¿no? Todo lo que es teorías de comercio internacional, que también se han incursionado bastante en las políticas de la economía feminista ahí. En relaciones económicas, en las cuales tenemos flujos monetarios, pero también no monetarios y también flujos de cuidados importantes. Ustedes han oído de las cadenas globales de cuidado, por ejemplo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo prefigura y posfigura eso las relaciones internacionales? ¿Qué está implicando? ¿Qué pasa con las relaciones de dependencia? ¿Ahora serán del otro lado las relaciones de dependencia o cómo será? Y no hemos analizado todavía eso. Yo creo que ese, por ejemplo, me parece un dato súper importante para las macroeconomistas, trabajar este tema internacional considerando los flujos de cuidados. Dos ideas finales en términos de las políticas públicas, que creo que puede ser importante también. Y yo no hablé de eso, pero en el nivel meso está el tema de la política pública, de los impactos de las políticas públicas. Trabajar en temas de la economía de los cuidados pues, como política económica, que es importante. O sea, la política de cuidado no son solo los servicios, es una política económica que debería ser considerada así, todas las cadenas que ya les dije. Y finalmente, un poco retos teóricos y metodológicos, ¿no? Pensando todavía en este tema de los sesgos, que si bien sí está siendo trabajado, como vimos ejemplos de todo, pero creo que sí, como que es necesario seguirlo trabajando, pensar en la interseccionalidad, en este tema de los sesgos, pensar en la economía integrada, pensar en la economía política que habíamos dicho y también mirar y dialogar con otras economías, la economía ecológica, por ejemplo, la economía social y solidaria, y también otros elementos metodológicos, la antropología, la cultura, la historia. Yo creo que, por ejemplo, la antropología económica nos puede decir muchísimo de todas nuestras relaciones antropológicas. La antropología económica, o sea, justamente ha señalado todas estas críticas sobre valores. Entonces yo digo, o sea, les dejo con esa reflexión en realidad para terminar, porque creo que sí que interesa muchísimo estos retos. Ahí hay perdón que interrumpí, una observación respecto a tener esta presentación. Sí, sí, claro. Pueden tener, les voy a mandar esa presentación. Va a estar esta y la anterior unidas para que ustedes les puedan analizar. Sé que he ido súper rápido, pero quería así dar como una probadita de cada uno de los temas para también generar un poco y despertar un poco su interés, su curiosidad y bueno, que podamos seguir discutiendo sobre eso. Yo con muchísimo gusto reunirnos otra vez si quieren, conversar otra vez, mandarles bibliografía para las que están en economía y haciendo investigación. Sí es importante que podamos seguir debatiendo sobre estas temáticas. Bueno, y ahí me quedo, no tenemos mucho tiempo para las preguntas, así es que yo podría quedarme unos 10 minutos más, si quieren, 15 más, si ustedes quieren, hagamos una pequeña discusión de cierre, si les parece, ahí les dejo abierta la discusión. Adelante.
Hola, ¿me escuchas? Te escucho, no sé quién eres, pero te escucho por ahí, no te veo. Hola, yo soy María Fernanda, soy estudiante de Voy a Economía en cerrar Colombia. la compartir para poder ver. Ok, adelante. Dale. Soy estudiante de Economía de Colombia. Y te tengo como una duda quizás como con el uso de modelos de equilibrio general en la economía Sí, feminista, porque si bien yo veo que se cambian varios supuestos que se critican desde la heterodoxia en general, pues hay ujú, otros, por ejemplo, no sé, como la de la toma de decisiones racionales, sí, el sustento del individualismo metodológico. ¿Tú cómo crees que se compagina sí. esas otras críticas Mm. en la economía feminista? Y si tienes como pues como otros tipos de modelaje, no sé, como de pronto modelos de equilibrio múltiple, o cosas por el estilo que se hayan aplicado a la economía feminista. Yo te diría que no, no se logra superar muchos de esos sesgos y yo sí les decía que eso, por eso sí se mantienen críticas en estos modelos de equilibrio general. El tema con los modelos de equilibrio general es que es la forma con la cual ahora nuestros gobiernos de alguna manera toman decisiones de política pública y se pueden mirar, digamos, o definir algunos de los shocks de la política pública. No sé, no estoy segura de si es que el marco del equilibrio general, es más, yo creo que no, sirve para poder explicar cómo funcionan realmente las economías, especialmente con esta relación micro-macro. No me parece porque parten de los supuestos básicamente del equilibrio y como tú dices, de la racionalidad de los agentes. No obstante, yo creo que sí son una herramienta importante que hay que seguirla trabajando y finalmente, si tú cuentas con un modelo suficientemente heterodoxo, digamos, por decirlo de alguna manera, para poner en discusión estos temas y puedes incorporar toda la data que tú puedas levantar, digamos, diferenciada o que te pueda dar cuenta del sector de cuidados, creo que sí es un aporte importante. Pues yo no lo descarto como herramienta, pero me parece que tendría que ser, claro, revisado y tenemos que meternos muchísimo ahí para ver si podemos, a ver, para ver si la pelea tendría que seguir siendo en esa dirección o no tanto en realidad y deberíamos pensar en otros modos de entender la economía y de poder medir los impactos. El de equilibrios múltiples puede ser una de esas ideas, pero de todas maneras te plantea el equilibrio como sea, ¿no? Entonces, puede ser, pero puede ser, como te digo, que esa no sea la vía o que no sea la única y que haya que analizar varias diferentes miradas analíticas para poder tener una idea, una buena idea de los impactos, por ejemplo, de la política pública. Entonces, eso básicamente sí lo pondría en relativo, pero creo que sí es importante como que seguirle trabajando y tener una herramienta lo suficientemente flexible para poder incorporar la mayoría de supuestos que se puedan en relación a la crítica. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, Denise de México, muchas Sí. gracias, Alison, por la presentación y gracias, Fernanda, por la pregunta. Creo que también iba a hacer Mm. una vinculada, pero me gustaría si nos pudieras contar un poco cómo fue que introdujiste, para el caso del Ecuador, el extractivismo. Em, o sea, si nos Ah, pudieras dar como más detalles de cómo lo hiciste y también de estas otras dinámicas de explotación que son más difíciles de percibir, ¿no? Y sobre todo de incorporar en un modelaje. Y también lo suelto como para el grupo, pensar en una economía abierta donde está marcada por relaciones desiguales de poder entre el norte y el sur, como también eso ujú. lo podríamos como repensar. Gracias. Ya, bueno, el tema del efectivismo yo le coloqué como parte de la componente de demanda en el modelo de reproducción social, como les había dicho, porque es parte consustancial del régimen económico coreano, pero también de algunos otros países, Bolivia, por ejemplo, Chile. Entonces, lo que yo hice fue colocar algunos indicadores que se han desarrollado relativos
a la relación de las exportaciones petroleras frente al resto, en relación a los impactos que ha tenido el extractivismo en los indicadores climáticos, a la ocupación de territorio productivo, digamos, del cambio de la matriz productiva hacia la minería. Algunos de esos indicadores que se han medido en el Ecuador y creo que en otros países también. Entonces yo lo coloqué como parte de para explicar mucho mejor de dónde es cómo es la función de producción en el caso ecuatoriano. Entonces, como este análisis del modelo de reproducción social que trabajó Brownstein y que yo le replico, es un modelo que te permite hacer un análisis multivariado inicialmente con un análisis básicamente de componentes principales, luego reduce estas variables y las coloca en un modelo más econométrico, más computable. Entonces, básicamente esa fue la idea. Y también por el lado del cuidado, por el otro lado, por el lado de la oferta, yo coloqué el factor migración, considerando también que es un factor muy fuerte para nuestras economías en términos de los sostenimientos de la vida, ¿no? En negativo finalmente, porque sí desarregla la organización del cuidado en los países. Entonces, igual, son indicadores de población, migración y también indicadores que tenemos nosotros en algunos casos de mujeres migrantes y de los trabajos que hacen las mujeres en otros países. De ahí, en términos internacionales de que tú hablabas, ese me parece que es un campo abierto. Yo les mostraba ahí la última diagramita donde colocaba las dos economías y en verdad creo que sí hay mucho que decir respecto a las relaciones internacionales, a las relaciones de dependencia, interdependencia, todo lo que hemos aprendido en economía sobre los términos de intercambio, por ejemplo, todos esos elementos sí cambian muchísimo cuando hablamos de las cadenas globales de cuidado, de las cadenas migratorias, de todos estos elementos de relacionamiento económicos y extraeconómicos en los países. También hay, por ejemplo, en el tema ambiental ya hay varias iniciativas que trabajan, por ejemplo, la deuda ecológica, las relaciones de intercambio ecológicamente desigual, esas cosas. Creo que por ese lado podríamos como ir en esa línea y tratar de incorporar otro tipo de realidades. Creo que es interesante, pero eso no se ha hecho. Gabriela y luego Laura. Sí, bueno, me uno a los agradecimientos y a las felicitaciones. Y quería ver, ¿hay posibilidades que en estos modelos nos lleven a, a unas políticas públicas que abarquen si no el impacto en los cuidados, el impacto en el uso del tiempo? Y que puedan abarcar y que haya alguna tendencia a disminuir, algún interés en disminuir la pobreza de tiempo de las mujeres específicamente. Creo, sin conocer, creo que en España hay algunos primeros cuestiones legales sobre el uso del tiempo. No sé si se han aterrizado o están en papel, pero fuera de eso, sí hablamos de cuidados, hablamos de cuestiones desiguales, pero todas ellas, tanto el trabajo doméstico como extradoméstico, por decirlo ahorita de una forma, implican un, una brecha enorme en los tiempos y que están totalmente justificados por la economía, ¿no? Entonces, eso quería saber. A ver si lo que yo he visto es como que sí hay una preocupación general, o sea, más que, digamos, creciente, por no decir general, una preocupación creciente hacia por lo menos el análisis y la construcción de sistemas de cuidado, considerando los sistemas de cuidado como servicios, por ejemplo. Eso sí me parece que creo que hay, porque además hay una preocupación en el mundo y en el mundo desarrollado más sobre, por ejemplo, el envejecimiento de la población, de que se va a necesitar, digamos, una infraestructura muy fuerte de cuidados para eso.
Obviamente no se piensa en las mujeres, se piensa en las personas recién cuidadas, pero digamos hay un impacto indirecto en las mujeres. Igual también tenemos todo el tema de las mujeres cada vez participando más en el mercado laboral, desde más jóvenes, etcétera, no teniendo familia, etcétera, y entonces es como que es un poco, ha cambiado mucho digamos, eh, esta imagen demográfica que teníamos hace unos años y hasta otra cosa, estamos en esta época de, digamos, crisis del cuidado que se le llama. Entonces sí creo que se está pensando en eso, en términos de sistemas de cuidados públicos, etcétera. No sé si es que eso está pensado también en términos del beneficio que puedan tener las mujeres en su tiempo, creo que no, pero hay un impacto indirecto. No se ha hecho, me parece a mí, trabajo de políticas dedicadas hacia o con un objetivo de reducción de la pobreza del tiempo, lo cual sería súper excelente. Eso te digo, nos estamos un poco nosotros peleando acá porque se coloque la pobreza de tiempo como una medida que esté adjunta a la pobreza otra, a la de ingresos, para que por lo menos poner una meta o algo en los planes de desarrollo que tengan esta, este número, ¿no?, de la pobreza del tiempo. Pero claro, necesitas de hacer mediciones también, eso es importante, como yo les decía y repetía, es necesario tener esas mediciones para poder tener este indicador, ¿no? Otra cosa que también hemos estado peleando y trabajando es, por ejemplo, la incorporación del cuidado o de los bienes bienes cuidado, o sea, ya como en la canasta básica, para que pueda eso generar un impacto en la definición de los precios. O sea, cosas así que sectoriales, hay algunas iniciativas de ese tipo. En la modelización, yo creo que se ha hecho lo que se ha podido, digamos, avanzando, al menos en estos temas grandes de modelos de equilibrio general. A mí me siguen pareciendo micro, en realidad no son macro, son una suma de micro en estos modelos. Bueno, esa es mi crítica. Pero de todas maneras, como ya se tienen estas mediciones, y en el ejemplo que yo les daba, por ejemplo, justo ahí hay un cálculo del impacto justamente en los tiempos de trabajo, en los tiempos de trabajo no remunerado, en los tiempos de ocio, sí hay. Entonces, digamos, puede ser una herramienta interesante, pero que no se usa generalmente. Digamos, este es un estudio aislado y habrá unos 2 o 3 más, pero no es que todos los gobiernos usan, ni siquiera conocen. Sí, por lo menos habría que generar una alfabetización en estos temas con los gobiernos para que puedan entender más o menos de lo que se trata. Entonces, bueno, en conclusión, yo creo que para los temas de cuidados, sistemas, a los cuidados como sistema o como política social, por decirlo de alguna manera, creo que sí que están en discusión, creo que sí se proponen, ¿verdad? Pero cuidados como economía o como política económica, me parece que no hay discusión. Laura, y luego, ¿quién eras que decías que no tienes mano? Cintia. Buenas tardes, soy Laura de Costa Rica. Soy profesora de Economía Feminista en la Universidad de Costa Rica. Entonces, concuerdo con Alison de que proponer una nueva economía ya queda muy en círculos académicos, ¿verdad? Ese ha sido el problema hasta ahora. Sí. Eh, Pregunta va en el sentido de que si hay que generar más investigación con datos duros. Entonces, me interesaría mucho, Alison, si nos pudieras compartir algunos estudios como los que mencionabas que hay en Uruguay y en México sobre el impacto que hubo en esos países al invertir en cuidados. Creo que eso Con es mucho gusto. Sí. sí, lo que todos los países y todas las personas Ujú. deberían tener pruebas fehacientes de que la inversión en cuidados genera retornos más rápidamente que la inversión física. Y yo creo que para proponer eso como política pública, deberíamos tener ese material y ojalá yo pudiera armar un equipo aquí para replicar ese estudio aquí en Costa Rica. Eso sería. Muchas gracias. Con mucho gusto, yo te paso. Ahí hago una propaganda, como en mujeres sí hemos hecho esto, hemos acompañado a los países en eso, así que igual podemos conversar por bilateral si te interesa trabajar algo en Costa Rica. Muchas gracias. Cintia y luego Josefina. Gracias. Justo retomando un poco
de la compañera anterior, ¿no? Esto de los estudios que se han hecho en México, pues porque yo estoy en México, ¿no? Em, Saber cuántos estudios de estos justo impactaron a la gente rural, las cuidadoras rurales, las cuidadoras comunitarias, ¿no? Y puedo decir de cierto que no es impacto. O sea, esos estudios que se han hecho, o sea, justo vienen de un sistema y de una proyección a partir de lo que estamos concibiendo de cuidados en términos urbanos y en términos utilitarios y en términos de la mujer agregada a un sistema de crecimiento tal, ¿no? Pero eh, pocas veces se ha tocado a la gente, a las cuidadoras campesinas, a las cuidadoras indígenas y a las cuidadoras de la periferia. Entonces, ahí no sé cuánto impacto tenga, ¿no? Hacer este análisis con todo este macro que estamos pensando ahora justo, ¿no? De ser disruptivas, de ser, colocar otras posiciones en estas temáticas y en estos resultados. En México justo estamos hablando ahora eh, de cuánto tenemos que revalorar, ¿no? De cuánto tenemos que aportar y cuánto un sistema público de cuidados podría abrazar a todas otras estas entidades de cuidado. Entonces, claro, tenemos un primer saque y que es bien valioso, pero creo que tenemos bastante más que revisar, Sí, sí. que definir, Sí. que ir hacia Sí, sí, adelante. sí, totalmente de acuerdo. Bueno, los análisis de los que yo hablaba están basados en análisis del tiempo y encuestas del tiempo que entiendo incorporan a la zona rural también. No en las modalidades, o sea, no en cómo se cuida, ¿no? Que eso es otro tema que tienes toda Exacto. la razón en que no, pero sí en el tiempo, o sea, por lo menos, digamos, es una base. Y que bueno, no sé, en el caso de México yo creo que sí abarcó a la zona rural. Y entonces, claro, en términos de tiempo, lo que haces es hacer ese cálculo en términos de tiempo y de qué pasa cuando ese tiempo que está siendo no remunerado, eh, digamos, hay la provisión de los servicios, ¿no? Entonces, un poco cuánto es lo que gana la sociedad y las economías con esto. Entonces, es un análisis de ese tipo en realidad. Obviamente las modalidades de cuidado, bueno, el tiempo para empezar, y en eso ahí también ya hay una discusión desde ahí. El tiempo para las comunidades, y nosotros que tenemos muchas comunidades indígenas, no es lineal, no es el tiempo, no se mide como lo medimos nosotros. Entonces, Exacto. preguntas a la persona sobre el tiempo, te va a decir de pronto cualquier cosa. Pero bueno, yo creo que estamos en el camino. Creo que me parece que analizar el tiempo, como yo les decía, es un adelante, es un avance, porque sí que te confronta con el tema del dinero. Entonces, también hay una discusión en cuál es esa transformación de los valores de los tiempos en dineros. Eh, pero creo que Bueno, sí es también, importante, ¿no? perdón, Sí. Susana, ahí también hay un tema, ¿no? Porque no todos los cuidados comunitarios se traducen en dinero, ¿no? O sea, Nada, ni los cuidados de la casa tampoco. Sino exacto, todo es mercantilizable, evidentemente. Pero lo que pasa exacto, es que tú necesitas unas piso de diálogo en el que tú puedes decir, mire, esto, si es que el país invierte, y que el país invierta significa que el fisco te ponga dinero, en esto el país está ganando tanto porque estamos sustituyendo un trabajo que es no remunerado por un remunerado, en palabras muy sencillas, estamos agilitando la economía. Ahora, si tú piensas que en el fondo decimos, no, pero yo quiero cambiar, digamos, el sistema económico, no obviamente creo es otra que, cosa, pero creo que sí es un avance en el sentido simplemente de la negociación, pero también, y yo decía, por ejemplo, calcular estos porcentajes del PIB. No te sirve para decir que el PIB sería más grande o más chiquito, eso no tiene sentido,
pero sí te sirve para decir cuánto es lo que le debe la economía monetaria a las mujeres y a su trabajo, y cuánto es lo que debería redistribuir. Entonces, es Sí, una sí, por herramienta de supuesto, negociación. Ajá. por supuesto. Entonces, sí, o sea, Entiendo. de acuerdo en este tema de los trabajos comunitarios de cuidados, de los cuidados comunitarios, de los cuidados que no tenemos idea de cómo se cuida y quién y cómo, y además hay una juntada entre los cuidados y la producción y un montón de... Hay unas complejidades fundamentales que obviamente la medición del tiempo no te va a alcanzar para eso, ¿no? Y también estoy de acuerdo en que es necesario que analicemos desde la economía feminista justamente y desde el conocimiento situado, que es uno de los planteamientos nuestros, postulados nuestros, esa realidad. Y que no necesariamente, y no tiene por qué tampoco eso expresarse en ningún tipo de modelo macroeconómico, ni mucho menos, pero que Sí, sí que tiene que reflejarse en una política pública que apoya, que sustente, que respete los derechos y la situación de bienestar de las personas. Entonces, bueno, sí, pues así es una discusión abierta con gente. Gracias. Josefina. Bueno, nada, de vuelta, gracias, como un montón te agradecieron. Re contra clara y muy buena la síntesis de los modelos. Hay un montón que yo sinceramente no conocía. Y pasa un poco esto de lo que hablábamos la clase pasada, de que como una se reniega mucho sobre la formación y todo la modelización, la matemática extrema como fin último, muchas veces pecamos de perdernos de estas cuestiones que existen y que pueden dar información valiosa. Unas cositas que quería comentar nomás era que primero cuando ibas contando esto de los efectos como generales, esto de equilibrio general, pensaba, más allá de la complejidad del modelo en sí, cómo los feminismos han sido sabios en entender un montón de estas cosas sin necesidad de modelizarlos, ¿no? Y me acordaba, por ejemplo, esto de cuando vos hablabas de los efectos sobre la crisis o no, de la feminización del trabajo, pensaba cómo acá los feminismos, por ejemplo, discutieron mucho que las mujeres éramos de alguna manera la variable de ajuste o el colchón eh, para paliar un montón de crisis. Y, por ejemplo, cuando se discutía si venía el FMI, un nuevo crédito, etcétera, los feminismos salieron fuertemente a marchar con una frase que era vivas, libres y desendeudadas, nos queremos, y también un poco discutían esto, de que en realidad el ajuste que traen estos organismos, el ajuste en salud, el ajuste en educación, el ajuste en políticas públicas, básicamente, termina recayendo sobre las mujeres, que son las que terminan cubriendo estos trabajos. Entonces, de vuelta, eso que como en un modelo uno dice, wow, ¿cómo estamos relacionando esto, lo micro, lo meso, lo macro, no sé qué? Los movimientos en su cotidianidad a veces van hasta por delante, ¿no? Que me parece súper valioso y creo que también es algo bueno que ha tenido la economía feminista, me parece, en este ida y vuelta, no solo lo interdisciplinario, que hablábamos también la vez pasada, de cómo atrae a un montón de otras disciplinas, sino también cómo hemos sabido dialogar y el ida y vuelta con los movimientos. Después, en concreto, nomás un comentario que era el de que acá se aplicó lo de la canasta de cuidados, el valor, se hizo el cálculo de cuánto en concreto vale criar, y lo bueno respecto a la aplicación, no me acuerdo qué compañera recién charlaba, de cómo llevarlo a las políticas públicas en concreto, es que se logró que se tome, en algunos juicios, vieron para el cálculo de la cuota alimentaria o de la obligación alimentaria, bueno, se logró que el aporte que tengan que hacer aquellos progenitores que se borraban de alguna manera, que no aportaban, tuviera que ver también el cálculo ese de la canasta. Así que está bueno como un ejemplo concreto de cómo aplicar, que sigue siendo bajo, sigue siendo algo re chiquito, pero bueno, probablemente muchas mujeres Y no tanto, verás, porque si es que eso te hace definir el salario y eso te hace definir el precio y te hace definir el índice de precios, no está mal. Sí, sí, Digo, lamentablemente muchas de esas cosas, como sabrán, están volando, pero bueno, entredicho. algunas por suerte han quedado. Y una pregunta nomás técnica te iba a preguntar es cuando vos mostrabas lo de la matriz con todos los países, en los distintos regímenes
de producción y de cuidados, ¿eso lo ubicaron, o sea, cómo ubicabas cada país en ese... Ya, ese es un ejercicio que se llama de reducción de datos. Es un ejercicio que básicamente o sea, tú incorporas los datos de los países, y este es un ejercicio que te calcula las relaciones, básicamente de varianza de cada una de las variables de cada uno de los países. Entonces tú colocas las variables de análisis para cada uno para cada país y pegas, digamos, hacer una superposición de la ubicación de cada país respecto a sus variables frente a la computabilidad de otro país frente al conjunto de variables y así. Y entonces se te conforman nubes de variables y nubes de países. Entonces es un ejercicio de correlaciones. Y el mapa que vieron es como un pegado ahí de gráfico, pero está ese cálculo ahí. Gracias. Berta, híjole, estamos súper pasadas de tiempo, Sí, creo que eso, con estaba eso a punto de cerramos, decirle ¿ah? ultimísimo y chao, porque además Ultimísima. Alison está re mal de la garganta, Y pobre, ahorita estoy así como ya no le da sexy la más. voz. Ahí está el bebé. Adelante, Berta. Apenas un comentario. El tema de de los problemas de la modelización también, porque sí, desde la economía de los cuidados y desde la visión de las mujeres de la economía, todos los modelos tienen como principio al sujeto racional y maximizador. Realmente, mm, si las mujeres pensábamos así, que realmente no existiría la economía de que estamos produciendo, ¿verdad? No tiene, o sea, también ver desde esa perspectiva los problemas de de la modelización. Así es. Eso es todo. No quiero alargarme más. No, tienes razón. Esa es la base. Por eso yo ponía un listado de variables al final que hay que cambiar más o menos todas. Pero bueno, ese es un sueño que algún O día. sea, hay que pensar en otra economía totalmente diferente, con otro criterio, con otra racionalidad, Bueno, con sí, otra... pero hay que escribir y también hay que producir No, este claro, conocimiento y que eso sirva para el diálogo, ¿no? Porque sí, o sea, es súper importante hablarlo y en realidad lo que hacía Josefina es importantísimo, ¿no? O sea, los movimientos feministas, las feministas han estado en esto mucho, pero también nos ha ayudado mucho el poder formalizar y el poder generar este conocimiento en concreto y empírico, inclusive para poder ir ganando territorio en el debate, ¿no? Buenísimo, muchas gracias Alison, nos hemos extendido y bueno, aquí tienen la prueba de que cuando ponen las redes familiares de cuidado y no está el Estado, está la tele, porque bueno, hoy se cayó todo, menos mal teníamos en clases online, porque de lo contrario, no sé, lo hubiera llevado a la clase a que revuelva todo, con sus virus esparcidos por todos lados, pero bueno, uno así vive, ahí está, ya no me Bueno, entiendo. que ya esté mejor el bebé. Muchas gracias, Alison. Cerramos hoy el modulito contigo. Ha sido de suma importancia pensar a partir de, bueno, de estas lentes más teóricas y vos has sabido tan hermosamente traducir para un público bastante más amplio que el público de la economía. Así que bueno, gracias Alison en nombre de toda la Tindad y a todas y a todos por permanecer hasta esta hora. Así que bueno, será hasta la próxima. Sí, nos Muchas vemos. gracias a ustedes también por su tiempo, por las preguntas súper interesantes y les debo algunas cosas que me pidieron, les envío. Con mucho gusto. Nos Dale, vemos. yo les comparto a ellos, a ellas. Vale. Ok. Chao, chao. Cuídense. Chao. Chao.